pasado 10 años desde que publiqué esa novela, mientras tanto había hecho teatro. ¿Qué manera más bien hilada y original de poder contarlo todo como un narrador omnisciente sin que lo sea? O sea, luego hay una Selina en el libro que es un personaje. Volvemos a Books and People con una historia apasionante, hablando de lo que más nos gusta, de literatura. Y hoy todo empezó con una presentación de un libro, esas presentaciones que hacemos en Vidas y Libros de 5 minutos, que luego siempre se nos alargan a 10, 12. Y fue de precisamente este libro, La mujer que hablaba al techo, una historia apasionante, escrita a 4 manos por Celina Rucci y Diego Casado Rubio. Y cuando Diego me regala el libro, hace su presentación y me regala el libro, me impactó. Leo la síntesis del libro y empiezo a descubrirlo y a investigarlo. Y cuando lo leo me doy cuenta que es una historia apasionante que debe ser contada y que debe ser por lo menos expuesta en otros lugares, porque este libro está publicado hasta ahora solo en Argentina. Y es un libro apasionante que me gustaría compartir con vosotros. Y vamos a hacerlo de la mano, por un lado, de Diego y también de Selina, que se va a conectar desde Nueva York. Y nada, si queréis saber más, quedaros con nosotros. Diego, muchas gracias por venir. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Y tú qué tal? Súper. Muy contento. ¿Mm? Sí, muy tranquilo, muy... Todo Muy esto bien. nace de una manera apasionante, ¿no? Es decir, que es cómo es a través de esas presentaciones que hacemos, que es la primera vez que pasa, y a través de esa presentación acaba siendo un episodio. Os doy las gracias a los dos. Primero, por estar aquí, y segundo, por este libro que me parece necesario. Necesario porque no solo narra una historia, que lógicamente tiene su parte ficcionada, pero narra una historia muy real, muy emotiva, muy dura, y que mucha gente debería conocer, ¿no? Que luego ahondaremos en ciertas cosas que me gustaría reivindicar para que todo el mundo entienda a veces que un libro puede abrir las puertas a entender mejor la situación de, como puede ser el cáncer o la leucemia, es decir, y entender qué cosas desde fuera alguien puede hacer, ¿no? Para poder apoyar y ayudar a esta situación. Entonces, bueno, pues gracias. No, gracias a ti. Bueno, vamos a empezar. Diego, si quieres presentarte, te presentas tú, si quieres te presento yo ligeramente. Yo básicamente diré dramaturgo, escritor, director de teatro también. Cuéntanos quién eres, quién es Diego. Y soy un argentino de mentira y un español que se fue hace 20 años de Madrid. Nací en Madrid y la vida me llevó por 15 días a Buenos Aires y me quedé a vivir. Me quedé a vivir en Buenos Aires. No, perdí mi billete de vuelta y allí conocí un montón de cosas, pero por sobre todo la cercanía de la gente en cuanto a los vínculos. No hay como especulación con lo vincular. Bien. Eso me voló la cabeza y aparte el teatro. El teatro argentino, ¿no? Hay algo que me pasó, que me transformó y me cambió para siempre. Y ya digo, me quedé a vivir y ahora yo me siento muy orgulloso de haber nacido en Madrid, pero me siento argentino. Bien. El otro día vi Se nota en el acento. Y el acento ya es que son 20 años viviendo allá. Por más que ahora estoy en Madrid, sigo todo el tiempo conectado con Argentina y trabajando. Bueno, más que hasta la prueba, ¿no? Digo, todo lo creativo siempre me lleva a Buenos Aires y mi gran objetivo es que todo eso que sucede en Buenos Aires se pueda ver acá en España también, ¿no? Esa potencia creativa que hay y esa cercanía, vuelvo a decir, con lo vincular, que no es menor. Para mí es el gran tesoro de Argentina. Te decía que salió un anuncio ahora de una bebida, de un Fernet, por el Mundial, y lloré al verlo. ¿Cómo puede ser? Está buenísimo la publicidad por el Mundial, y como ganaron el Mundial pasado, ahora están... pero yo me emocioné, genuinamente me pasa. Entonces, yo sé, soy consciente y no le escapo a esa transformación que hizo en mí Argentina. Bien. Muy bien. Muchas gracias. Un poco larga, ¿no? La No, presentación. está perfecta. Cada uno aquí, esto es libre, esto es libertad absoluta. Luego Selina nos contará. ¿Cómo llega esta historia a tu vida? Vamos a ya ahondar directamente en el libro. Perfecto. Que la temática va a ir de esto. Sí. ¿Cómo llega esta historia a tu vida y en qué momento entiendes que necesitas llevarla a la literatura? Mira, llegó a través de una película de Almodóvar.
Yo a Selina la conocía del mundo teatral argentino. Ujú. Nos habíamos cruzado en mi casa en Buenos Aires, habíamos cenado, ella se había comprado mi primera novela, la había Ujú. leído, siempre pegamos muy buena onda. Sí. Y venía con ganas de volver a escribir. A mí me han pasado 10 años desde que publiqué esa novela, mientras tanto había hecho teatro. Ujú. Y estando acá en Madrid, buscando historias, que es lo que un escritor hace, buscar historias, eh, me senté a ver La habitación de al lado, de la película de Almodóvar, la Sí. anterior película de Almodóvar. Y es una película que sucede en Nueva York y que habla de la eutanasia y, Sí, y sí, de la estar película. acompañado en esa decisión de otra persona, ¿no? Buscar a alguien que te acompañe en esa decisión. Es una película hermosa, sucede, como digo, en Nueva York. Y viendo esa peli, se me pareció la idea de Selina, la imagen de ella Ya. y de su historia. Yo había estado en Nueva York hacía unos años y me había cruzado con ella a comer, había ido con mi pareja, nos habíamos ido a comer y ella me había contado la situación de vida que estaba atravesando, nos había contado, y compartimos un momento de amistad hermoso y de ella estaba muy bien en ese momento y de muy genuino lo que ella nos contó, ¿no? Eso quedó ahí en mi memoria y al ver la peli de Almodóvar, algo de eso se me despertó, conecté. Las neuronas conectaron la Nueva York con Selina, con bla, bla, bla. Y ahí, ese mismo momento, cuando salí de ver la peli, dije, es la historia de Selina la que me encantaría contar. A ver si ella quiere. Claro. Porque, digo, no siempre pasa. La mayoría de las veces es un no Ya. cuando uno propone. Y ahí conseguí el teléfono, me lo pasó Juan Borras Pardo, que es mi pareja, que también la conoce a ella. Me lo pasó y la mandé un audio. Le dije, Celi, soy Diego, ¿te acordás de mí? Bueno, estarán viendo, Eh, yo voy a hacer un inciso porque nos estarán viendo y la sorpresa es que Selina se va a conectar de una manera muy concreta, pero es que nosotros la tenemos ya enfrente. Claro, y está por ahí eso, Selina, de por vez eso en miro cuando, para allá, porque está ahí. nos está acompañando aquí. Nos está escuchando mientras contamos esto. Y me respondió, le digo, mira, se me ocurrió esta idea, me encantaría poder, si no tienes a nadie, escribir tu historia. Y ella me dijo, mira, yo lo único que no quiero es una biografía. Y dije, yo tampoco me interesa para nada una biografía. A mí me gusta hacer ficción. Y desde ese lugar, bueno, viajé a Buenos Aires, a Nueva York. Tuvimos un par de reuniones, concretamos, viajé a Nueva York, que era como el momento de ver si nos íbamos a entender, si íbamos a poder concretarlo, de poner como las bases del proyecto y también de conocerla a ella en la intimidad, de conocer a su marido, de conocer Nueva York, de conocer su hospital, de que me llevara de la mano. Es una historia que ella tenía que irme transmitiendo y contándome desde su generosidad y también desde un ejercicio de confianza, No, ¿no? totalmente, claro. Porque es súper íntimo Sí. y ella es la que lo vivió, ¿no? Entonces, para mí fue clave viajar a Nueva York y estar con ella y convivir con ella y despertarme y verla tomar café y reírme y nada, y entender realmente cómo vivió desde el momento en el que le diagnosticaron leucemia, ¿no? Aparte es que yo creo que la autoficción, que a mí me encanta, la autoficción también es compleja, ¿no? Tanto por la parte de quien autoficciona, ¿no? Es decir, la parte realista y la parte donde esos puzzles que dices, aquí quiero ficcionar, ¿no? Y dónde están los límites de la intimidad más purista, ¿no? Es decir, y cuando los traspaso, ¿no? Es decir, y dónde me quedo o ficciono, ¿no? Me imagino que es un ejercicio complejo por ambas partes. Yo creo que en este caso es simple porque yo tenía a Selina. O sea, luego hay una Selina en el libro que es un personaje. Sí. Acá hay un juego que hemos creado, que hemos construido juntos, que tiene que ver con qué es cierto y qué no, qué pasó de verdad y qué no. Eso ya cada lector vuela, juega mucho con la imaginación. Para mí fue un material riquísimo el que ella me iba aportando. Ella tenía todo un diario de internación que fue escribiendo a pedido de su psicóloga cuando estaba internada. Ella fue escribiendo ideas, fue escribiendo material que me iba dando y yo le iba dando esa forma dentro de la estructura de la novela, ¿no? Entonces, desde ese lugar teníamos muy claros los límites y ella siempre me iba apuntalando. Cuando yo le pasaba un capítulo, ella me decía, bueno, pero acá falta esto, no, pero acá fue así, pero acá... Entonces, desde ese lugar no es complejo porque la tenía ella.
yo siempre le digo a ella, es el tenerte como personaje. Es buenísimo. Eso es un placer. Yo ahí tengo una pregunta y es, ¿qué fue lo que más te impactó de Selina como persona durante ese proceso? Un montón de cosas, un montón de cosas. Primero que la conocí, porque no es lo mismo verte en una cena y saber quién sos por el mundo teatral, que es todo Sí, pero artificial. busco, ¿qué es? Pero O sea, es, ¿qué es lo que te impactó? O sea, y lo que es decir, conocerla, poder conocerla. Mm. Pero esto lo digo con toda la amplitud de eso. Yeah. Porque Selina no se deja conocer. Así como así. Yo siento que la pude conocer en su intimidad, en lo que le pasa, en su vulnerabilidad. Entonces, descubrir la vulnerabilidad de Seli para mí fue... es uno de los tesoros que yo me llevo, ¿no? Yeah. Claro, Por- es que es una manera, mira, ahí tienes una clave, ¿no? Es decir, poder conocerla, por eso no lo estaban teniendo. Digo, ¿cómo que poder conocerla? Poder conocerla, quizá porque algunas personas, yo por ejemplo me considero una persona muy abierta, pero luego muy hermético, ¿no? Para Claro. las profundidades, ¿no? De quién soy, ¿no? Y no nos olvidemos que Selina en Argentina es una persona famosa, Mm. digo, mucha gente la conoce. Entonces, desde ese lugar, por eso digo, conocerla en toda la amplitud, Mm. en partes que ella no muestra, ¿no? Y desde ese lugar fue muy lindo porque yo creo que hemos compartido 1 año y medio de trabajo en donde hemos compartido mucha intimidad, en donde ella se ha abierto a mí y lo que ha sucedido entre las reuniones que hemos tenido yo en Madrid y ella en Nueva York, por más que luego ya hemos podido encontrarnos en persona, tanto en Nueva York como en Madrid y en Buenos Aires. Ah, ¿también Pero en Madrid? sí, también vino para Madrid. Nosotros cumplimos nuestro cumpleaños es el mismo día, 9 de octubre. Ah, fíjate qué casualidad. Sí, ella es más vieja que yo. Pero está Pues más no, divina. pues no lo parece. Ella es solo un par de años más mayor que yo, pero somos ahí. Y entonces Ya. vino a celebrar el cumpleaños y a celebrar que el libro estaba siendo una realidad, ¿no? Y a hacernos unas fotos y a compartir vida. Fue muy hermoso el proceso. Pero esa parte de intimidad que hemos compartido es solo nuestra y solo la sabemos nosotros. Porque yo también me he puesto muy vulnerable Ujú. y le he demostrado también, si yo soy una persona muy emocional, Ujú. pero le he mostrado cosas que no se las muestro a todo el mundo. O sea, que ha sido Es bidireccional. mutuo. Porque para escribir hay que dejar. Para mí hay que abrirse en canal. Hay que dejar algo y hay que. No un mensaje, no hablo de eso. El autor, o los autores en este caso, tienen que dejar lo que realmente les sucede. Y a mí me sucedió a través de ella un montón de cosas, pero este libro no solo habla de ella, también habla de mí. Claro, lógicamente. Digo, y también habla de un montón de gente. Tú que lo has leído, te ha resonado y también te has emocionado. Me Sí, dijiste sí, sí. antes, me emocionó profundamente. A partir de la parte 3 hay como ya Bueno, no es que puedes regresar. Es que se me iban las lágrimas, digo, fue momentos duros, momentos de donde ves la fuerza de una mujer, de una persona, en momentos en los que mucha gente tiraría la toalla y quizá ahí es donde reside. Hay que entender que para que la gente contextualice que en la leucemia solo el 7% hay de éxito en la leucemia, o sea que es una cosa bastante... Y una segunda recaída como la que tuvo Selina es del 1%, por lo tanto el momento de perder la esperanza, porque fíjate, hay un momento del libro que uno tiene un alivio. Yo cuando estaba leyendo, cuando pasa la primera fase, yo digo, ay, o sea, qué alegría, ahora venimos a la parte, como digo, la parte buena, ¿no? Y cuando de repente viene la recaída, yo lo sentí como si fuese mía, ¿eh? Y dije, qué fuerte reponerse de eso. Ya. Porque eso es como cuando tú has conseguido algo que es muy sacrificado, muy costoso, y ya has llegado a ello. Tú ya has dicho, me quito la mochila, me quito la armadura de fuerte y de repente me viene este golpe otra vez, no tengo fuerzas ya. Y esa es la parte más emocionante a mí ya te digo que me impactó y vi ese coraje, esa fuerza que no mucha gente tiene. Claro. No, y aparte ella es una mujer que tiene mucha fuerza y siempre creyó en su capacidad para vivir. Es hermoso, ¿no? Otra de las cosas que he aprendido de ella como persona es esta capacidad para aferrarse a el puntito de luz en el túnel oscuro, ¿no? Hay que decir que este es un libro luminoso. Sí, totalmente. Es una de Nada las cosas, oscuro, nada sí. sufriente. Sí que es crudo, tiene cosas crudas porque habla de una enfermedad, pero está todo atravesado por el amor. Es todo hablado desde el amor, ¿no? El amor de ella hacia sí misma, el amor de los que la acompañaron, porque yo creo que nadie
no hay persona que se pueda salvar sola. No, y no solo eso. Yo creo que me gustan los libros, y vuelvo a redundar en una cosa, suelen ser luminosos porque nos permiten recorrer terrenos que no hemos recorrido nosotros mismos, ¿no? Ya. Y por mucho que uno quiera ponerse en la piel de Selina, no, o sea, te puedes poner a través del libro y lógicamente la emoción la conectas, pero no es igual, o sea, es otra cosa, ¿no? Y está claro que hay un proceso de acompañamiento de las personas que son claves. Pero para mí hay una parte ahí que se narra en el libro, que es cuando ella misma se autoacompaña, ¿no? Y por eso el título, ¿no? El título, La mujer que le hablaba al techo. claro, para mí es muy ilustrativo, ¿no? Es decir, y tiene todo un significado, la portada. Sí, totalmente. Bueno, Sí. todo eso tiene son las pistas de. Bueno, ¿de qué va este libro? Sí. Bueno, cuando lo terminas de leer, Sí, bueno, todo cuando lo encaja. empiezas ya Sí, sabes, ¿no? Yo no sabía de dónde venía. Claro, cuando ya lo lees, ya ves de dónde viene. Claro. Y todo eso creo que ha sido para mí un trabajo creativo con mucha libertad. Ella ha confiado muchísimo en mí, eso desde el primer día. De hecho, fue la primera frase que me dijo. Yo confío en vos, Diego. Bueno, bienvenido sea. No sé si yo tanto en mí, pero bien, me agarro de esa. Y luego, porque yo quería poder transmitir bien lo que ella pasó sin que fuera... Ya. Y creo que he dicho yo quería poder eso en mi individualidad, ¿no? No que lo haya hecho yo solo, sino que lo hemos hecho juntos, pero mi miedo era, ¿y si no soy capaz de contar esta historia que a ella le pasó, ¿no? Bueno, por eso es un trabajo que de la única manera que ha podido salir a la luz es a través de la combinación de ella y conmigo, ¿no? Y yo con ella, y habernos implicado de esta manera, que hemos puesto todo en pausa para hacerlo. Esto ha sido una dedicación a tiempo completo. Y yo creo que vamos a hacer una cosa, porque yo creo que esto está vamos a que intervenga ya Selina directamente. Sí, claro, yo creo que está ahí y digo... Sí, porque yo estaba pensando, en principio como una intervención, pero digo, si es que estamos los tres aquí, claro. y estoy pensando, y es que hay muchas preguntas que me gustaría que también puedas intervenir y puedas... Yo creo que está buenísimo, ¿no? Pues no sé cómo... chicos, darle paso. Selina. Hola Luis, hola Diego, qué gusto estar ahí con ustedes, aunque sea por medio de una pantalla. Un saludo grande a toda la audiencia y qué placer y qué emoción que me da poder estar hablando de este libro, La mujer que le hablaba al techo, en el día de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Para mí es un placer tenerte y, bueno, sobre todo porque, bueno, te he llegado a conocer dentro de lo que es la ficción, lógicamente, pero creo que hay una parte, ¿no? Tuya que también está ahí presente, ¿no? Y, lógicamente, pues bueno, pues poder conocerte es un orgullo. Gracias. Y además, gracias porque estás conectado desde Nueva York, conectando horarios y todo, o sea que no siempre es fácil. Pues mira, voy a hacer una pregunta y ya es a los dos. ¿Cómo nace la idea de utilizar esa voz narrativa casi espiritual, ¿no? Es decir, donde hay un ángel de la guarda que cuenta la historia, ¿no? Que cuenta un poco todo esto. ¿Cómo nace esa idea? Bueno, habla vos, Celi. Como bien contaba Diego, cuando me mandó ese audio proponiendo escribir esta historia, esta novela que cayó en novela, yo hacía 3 años que venía escribiendo mucho material suelto, como bien dijo Diego, también repito, por medio de mi psicóloga que me había encaminado un poco en esos momentos. Y yo lo que tenía clarísimo es que no quería hacer una autobiografía narrándola con mi voz o con algo que sea un hilo conductor muy normal, muy pasivo. Quería algo que sea de alto impacto. Y justamente Diego, cuando viaja a Nueva York, su propuesta es esta. El hilo conductor, el que narra toda la historia, es desde una mirada que cuando lees el libro, porque acá tenemos que hacer un punto de quiebre. Yo soy cero mística, cero espiritual. Sí, bueno, de hecho es que se cuenta en el propio libro, claro. Exacto, 100% racional, y Diego es todo lo contrario. Diego es espiritual, todo. Entonces, justamente creo que ese choque de mundos emocionales dio lugar a esta voz narrativa que tuvo mucho lugar porque han pasado cosas misteriosas, porque la vida, aunque sea 100% racional, siempre te golpea con algo misterioso en el medio, por eso se llama el misterio de la vida. Y sí,
Y bueno, y ahí narra esta historia, este personaje que para mí era la frutilla que faltaba del postre para hacer realidad este libro. Yo estaba muerto de miedo porque yo venía pensando, ¿quién narra el libro? ¿Cómo se cuenta esta historia? ¿Desde qué lugar? Sabiendo que no es en primera persona, ni con un narrador omnisciente. Claro. Y ella ya me había dicho esto que está diciendo de... Sí, pero me gusta porque de alguna manera acaba siendo un narrador omnisciente porque le subes arriba, ¿no? Sí, pero es un personaje. Claro, sí, pero es un personaje, pero Que al ve. final, pero que Sí, lo ve todo. totalmente. Claro, entonces por eso me gustó porque oye, Total. qué manera más bien hilada y Total. original de poder contarlo todo como un narrador omnisciente sin que lo sea. Claro, ¿sabes? totalmente. Es ese Sí. juego literario Sí, sí, totalmente. que, Me gusta que mucho. fue como un gancho que el miedo mío era sabiendo que Selina es más racional y que, bueno, no cree tanto en estas magias. Y yo no sé si creo tanto o no, ¿eh? Eso es un tema. Pero me parecía. Ahora no te eches para atrás. No, me parecía interesantísimo como contrapunto a su personalidad. Sí, no, Que, por eso digo, ¿y si lo cuenta tu ángel de la guarda? Pero no se lo dije así. Yo no se lo dije así. Porque si me dice que no, me caga la idea. Entonces yo lo que hice fue escucharla, compartir, vivir situaciones los dos mágicas, porque hemos vivido situaciones Ella ha vivido situaciones inexplicables, que están contadas en el Sí, libro, y me las contaba. Entonces yo cada vez iba tomando más seguridad en que tenía que ser el narrador, y empecé a escribir el primer capítulo, y lo que hice fue leérselo. Bajé, me acuerdo que estaba en el piso 40 y bajé al piso 30 donde ella vivía y se lo leí. Y cuando yo estaba nerviosísimo, ¿eh? Y cuando le leí, la miré y estaba llorando. Entonces supe, bueno, va por acá. Y a partir de ahí ya está. Es como, siempre lo planteo como cuando se vendió Alien, Sí, sí. que dijeron, ¿cómo vendemos Alien? Bueno, tiburón en el espacio. Ah, compro, filmémosla y hay una saga, ¿no? Pues se tuvo que hacer en una frase, hay que buscar el gancho. Para mí era importantísimo que fuera así y desde ese lugar siento la confianza de ella, ¿no? Como que luego en todas estas decisiones de estructura, de narración, de todo eso fue como muy apoyándose en lo que le iba proponiendo y esto es... Gracias, Celi. Bueno, fíjate, una cosa un poco oyendo eso, ¿no? Que al final yo creo que también le rebajaba un poco ¿cómo te diría yo? Como hay un sentido ahí como de protección, ¿no? Cuando estaba el ángel de la guarda, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pues ahí un poco pendiente de todo, ¿no? Y de todos, ¿no? Que eso es un detalle muy importante, ¿no? Que pasa en la novela, ¿no? Hay más gente que al final interviene en la novela. No voy a hacer spoiler, ¿eh? A pesar del dolor, el libro tiene momentos de enorme ternura y humanidad, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos, es un libro de luz. Era importante para vosotros no perder nunca de vista esa luz, ¿no? Tan importante que tiene el libro. Pues claro, mi personalidad, mi carácter, mi forma de afrontar la vida desde que tengo uso de razón ha sido siempre señalizada por el optimismo, por la fuerza, por cosas positivas, extremadamente positivas. ¿Y por qué no iba a suceder en este momento, en este quiebre tan grande de la vida de cualquier ser humano que tiene que transitar una enfermedad tan fuerte como la leucemia mieloide aguda que tuve que transitar yo? Iba justamente en ese momento iba a ser distinto. A la hora de narrarlo, siempre tuve el foco donde no quería ni victimización, ni quería que las partes crudas que se tienen que contar, porque cualquier enfermo que ha transitado por algún tipo de cáncer sabe muy bien de lo que estoy hablando, sea desde el punto donde apelemos a la lástima, sino justamente pasa esto, pero estas son mis herramientas. Y justamente es muy curioso porque después de terminar con Diego el proyecto de escribir el libro y que Editorial Planeta lo publique, yo tenía como un proceso propio de querer seguir indagando en qué fue lo que me llevó a transitarlo y a tomar esas herramientas para poder transitarlo de la manera que lo transité, como bien dijiste Luis, 2 veces, a falta de una. Y a mí la psicología me ayudó mucho y actualmente soy estudiante de psicología y leyendo el libro, sí, leyendo el libro hay un montón de mecanismos que la psicología propia propone que yo de alguna manera innatamente los hacía. Y por eso también escribir el libro junto a Diego me pareció como el acto más de rebeldía contra un sistema que quiere como
que te quiere consumiendo tonterías continuamente. Y como que se ganó todo. Ya, No es nada, es oscuro porque un cáncer es oscuro, claro. pero eso son cosas que, bueno, que nos pueden pasar y están fuera de nuestro alcance de poder llegar a controlar o no. Pero cómo lo transitas es lo que marca la diferencia. Es muy valiente el libro en muchas cuestiones para mí, para mi gusto. Es decir, muy valiente porque uno no, o sea, es decir, no narra solo la sensación que quizás, no que sea fácil contar esto que voy a decir, ¿no? Pero es decir, muchas veces uno puede sentir lo mal que se siente, ¿no? Con respecto a que la muerte está ahí, ¿no? Es decir, y eso es, como ser humano es muy complejo, pero muchas veces es más complejo contar la fragilidad donde nos pone una enfermedad, en cuestiones como se ve en el libro, ¿no? Es decir, que son del día a día, es decir, día a día que no damos por hecho y no agradecemos a veces que, pues yo qué sé, que vamos al baño con normalidad, o sea, que nuestra vida es normal, ¿no? Y me gusta la valentía del libro porque dice, no, yo te estoy contando lo frágil que me volví por esto. Que a priori puede parecer, bueno, no, es que esto te hace ser frágil. Claro. Y te va a decir, mira, que le den por culo a todo, ¿no? O sea, de alguna manera así un poco fea, ¿no? Pero no, o sea, y entonces me gusta por eso porque tiene esa dureza y esa luminosidad, por otro lado, de cómo afronto todo lo que está pasando. Y también tiene mucho humor. No, Digo, sí, hay algo que estábamos muy de acuerdo y que Celina ahí apuntalaba humor, y yo estaba de acuerdo, humor y negro. Era, bueno, vamos por acá, por este camino de humor negro, que está buenísimo porque el humor ayuda a transitar, digo, a transitar todas estas cosas. Y esto también es muy... me pongo ahí como medio de países, pero yo el humor verdaderamente lo conocí en Argentina. El vivir la vida a través de los ojos del humor, en que todo es más liviano de lo que es. O sea, debemos de tomarnos la vida con menos dramatismo, ¿no? Sí, eso... Entonces es más divertido, se afronta mejor. Yo estoy convencido, yo hablo mucho con la gente, digo, mira, en la vida hay que levantarse muy agradecido simplemente por el mero hecho de hacer así, girar el grifo y que salga agua. Que viajas por el mundo, vas a África en algunos lugares, no África como una generalidad, ¿no? Sino algunos lugares donde eso no es una realidad. Entonces, hay que intentar aligerar un poco, ¿no? Es decir, que en la vida hay situaciones muy complejas, mira la que tú viviste, ¿no? Es decir, que uno de un día para otro su vida cambia, pero de verdad. Claro. Hay una frase que a mí me encanta, ¿no? Que es decir, cuando tenemos mil problemas en nuestra vida, pero cuando tenemos un problema de salud de verdad, profundo, solo tenemos un problema. Claro. Y eso resume la vida. Claro. Mi evolución no consistió en ganarle a la muerte un par de años más, porque si uno se pone fríamente a pensar, nos vamos a morir todos. Yo lo que hice fue ganarle un par de años más, si Dios quiere. Sino a aprender a honrar la vida realmente, porque es una frase muy trillada. Yo escucho a la gente sana de repetirla casi muy... fibrial sería, muy fríamente también, como repitiéndola de que lo leyeron en algún post de Facebook, por decirlo. Pero cuando realmente te toca este quiebre, mi evolución es que hoy tengo una mirada hacia los reales problemas. Mi sensibilidad está puesta realmente en los problemas que naturalizamos continuamente, O sea, cuando alguien viene a quejarse de que le duele la cabeza, porque esto, porque lo otro, yo automáticamente, mi mente se va a la habitación de un hospital donde hay un niño con leucemia luchando para conseguir un donante de médula, que es nada más ni nada menos que donar tu sangre, porque para que entienda la gente, no hay ninguna intervención quirúrgica, es donar tu sangre, y ese niño está ahí para empezar a tener una vida, esperando con su match, con su donante, y me cuesta en el día de hoy seguir entendiendo que ser donante de médula se vea tan complejo ante los ojos de todos. Yo hay una cosa, lo hablaba con Diego hace un momento antes de entrar en cámaras, y es que, fíjate, debería ser hasta por ley, sacarse sangre. Entonces, porque totalmente de acuerdo con hay algo que no entiendo, es decir, ¿cómo puede haber en esta situación que tenemos en el mundo, ¿no? Porque claro, luego claro, te das cuenta cuando profundizas, ¿no? en el libro, entonces ya investigas y dices, oye, que es que tiene que donar mucha gente porque el macheo perfecto es súper complejo. Total. Es súper complejo.
Y entonces es tan importante que la gente tome conciencia, porque necesitas tomar conciencia para saberlo, porque solo puedes donar de los 18 hasta los 40 años, si no me equivoco, ¿no? Sí. Entonces, todo el mundo entre esa edad tendría que estar yendo mañana a donar. Y es uno de los objetivos del libro. Sí, efectivamente, por eso me parece tan importante. Eso. Para mí es el objetivo. Para mí el libro no es que para que la gente me conozca a mí. Para mí el libro es para que la gente entienda que donar médula salva vidas. Yo soy un acto presente de eso. Si no fuera por mi donante anónima, porque es anónimo, que solo sé que es francesa, yo no estaría aquí contando esta historia junto a ustedes, no estaría aquí disfrutando con mis amigos que están de vacaciones ahora vinieron de Argentina a pasar unos días conmigo, no estaría con mi marido, no podría ver a mi padre, a mi madre, a mi hijo, no podría seguir estudiando lo que me gusta, no podría seguir haciendo lo que me gusta gracias a ese ángel sin alas, a ese real héroe que existe sin que sea un dibujito animado, sino de carne y hueso como vos, como todos los que están escuchando este podcast, y que es verdad. Desgraciadamente el ser humano empieza a tomar conciencia de la fragilidad de todo lo que somos después de los 40 años, porque antes, y me incluyo, yo antes también creía que era inmortal. Pero justo lo que se necesitan son personas de 18 a 40 años que solamente vayan y pidan un hisopado. A veces ni lo necesitan para inscribirse, no necesitan ni sacarte sangre. Un hisopado que tarda 3 segundos de tu vida, ahí entras en un banco mundial y en ese banco mundial alguien en alguna parte del mundo quizás sea tu match y vos solamente tengas que ir y dar sangre. Y esa persona tiene una segunda oportunidad. Te juro que para mí fue realmente el acto más rebelde que le pude sacar esta enfermedad, perdonando la expresión de mierda que me tocó transitar y que uno no la puede elegir. Sí, para mí esto es una misión, ¿eh? De hecho, es el difundir este mensaje porque creo que es la clave. Como bien decías, la clave del libro es esa. Totalmente. Y aparte hay que decir que si bien en Argentina se puede comprar en librerías y digitalmente, en España se puede comprar digital. Bueno, está importante de saberlo. Entonces, en el Corte Inglés, en la FNAC, en cualquier lugar, entras y lo puedes comprar y bajar. Y una vez que ya has leído el libro, que esto es súper interesante y poderoso, y entiendes... Tiene 40 capítulos por algo. Hay un secretito ahí que hay que averiguar de por qué falta un capítulo. Tiene como cierto juego que tiene mucho que ver con los significados que estamos hablando, de que se puede donar hasta los 40 y todo eso. Acá en el libro te enteras por qué. Hay atrás del libro un código QR que podés escanear, que es este. Sí, el del corazón. Es este de acá, que es un corazón. Que esto te lleva directamente a inscribirte como donante. Igualmente, perdón chicos que los interrumpa, hoy por hoy todo el mundo conoce la inteligencia artificial, la tienen en los celulares, averiguan recetas, cómo desarmar un auto, cómo construir una pared, pone cómo ser donante de médula y es tan simple que te van a decir ¿a dónde tengo un lugar para ser donante de médula cerca de mí? Y ahí te van a llevar. Hoy el celular es una herramienta más de nuestro cuerpo, está en nuestras manos. Se lee el libro por medio, aunque yo prefiero el de papel toda la vida, pero bueno, se lee el libro. Selina, estoy contigo. Sí, estamos en la misma generación, básicamente. Pero es muy simple y de verdad, sacando un poco, otra vez que pongo el humor sobre la mesa, no solo por mí que tuve esta segunda oportunidad, yo he visto mucha gente morir. Porque no tuvo la oportunidad que yo tuve. En el libro, de hecho, y tenían todo, tenían familia que los amaba, tenían hijos, padres, amigos que los esperaban, y simplemente faltaba que una persona sana de 18, 40 años sea donante y que haga su match. Y eso me parece que en el 2026 es muy injusto que siga sucediendo. Sí, estoy convencido de ello. Fíjate que en el libro, no voy a hacer spoiler, ¿no? Porque creo que además es una parte clave del libro, ¿no? Que ahí te muestra pues eso, la realidad de las cosas, ¿no? Matthew. Efectivamente. ¿Sabes? Y bueno, vamos a avanzar. Si tuvieras que definir la mujer que hablaba al techo con una sola emoción, ¿cuál sería? Amor. ¿Selina? Resiliencia. Sí. Totalmente, las dos. Así es. ¿Qué le diríais a alguien que todavía no se ha atrevido a leerlo? Que
no sé por qué no se atrevería a leerlo. Digo, tiene todo el enganche para que sepa que es un libro entretenido de leer, que te atrapa, que de alguna manera yo creo que transforma desde lo que te deja, ¿no? Te deja un mensaje para mí importantísimo, ¿no? Es un libro sobre las creencias también. ¿En qué creemos cuando nos pasa algo como esto? Esto para alguien que no conozca a Selina ni su historia, digo, bueno, ¿qué pasaría si te sucede algo así? ¿En qué creerías, no? ¿Está bueno creer en todo? ¿No es bueno creer en todo? Bueno, esto te lo plantea el libro. Sí, hay una... Selina, perdón, que te he cortado. No, perdón. Yo diría que dejemos de aplaudir un poco lo efímero y que es hora de que el arte empiece a curar en lugar de solamente entretener. Que esas personas que no quieren leerlo, que hagan eso. Que vean el arte como una forma curativa, no solo de entretenimiento. Me encanta eso, que hagan del arte una forma curativa. Me encanta. Bueno, hemos ido, como me gusta a mí estas cosas, ¿no? La improvisación, ¿no? En teoría iba a ser una intervención, y al final, que es lo que debía ser, ¿no? Porque como nunca habíamos hecho esto, la primera vez que lo hacemos, ¿no? Es una conexión. Y entonces había una parte, pues eso, muy definida para ti, preguntas muy concretas. Bueno, hemos hablado de cosas, ¿no? Pero hay varias preguntas que me gustaría hacerte, y bueno, contestéis los dos también, si queréis. Desde tu experiencia artística y personal, ¿crees que todos tenemos momentos en los que nos sentimos en la vida, que la vida se detiene, ¿no? Y que solo podemos mirar hacia arriba y pensar? Totalmente. Y ojalá lo puedan hacer todos. Que lo tenemos seguro. Ahora que usemos la herramienta de usar un espacio totalmente, una superficie totalmente vacía en un espacio de diálogo interno donde puedas aferrarte a tu propia soga y ayudarte a escalar para volver a subir a la luz, a la superficie, me parece un ejercicio que yo se lo regalo a todo aquel que quiera escuchar. ¿Diego? Ya respondió esa. Sí. Me parece que está muy bien lo que dijo. Aquí hay una pregunta, me gusta esta pregunta porque hila con lo que decías antes, ¿no? Y también con otras cosas que hemos hablado sobre la vulnerabilidad, o sea, cuando nos volvemos vulnerables, ¿qué te parece más difícil, mostrar vulnerabilidad o en la vida o en el arte? No, en la vida no era algo que estaba dentro de mi radar, mostrarme vulnerable. La vida no fue fácil para mí, y parte de mi armazón era justamente esconder mi vulnerabilidad. Acá la enfermedad de la leucemia me pegó una patada y me mandó directo a ser vulnerable, sin escala y sin tener posibilidad de poder decir, pero nada, o sea, derecho a ser vulnerable. Y sí, me costó muchísimo en mi vida privada y personal mostrarme vulnerable. Me costó muchísimo contar esto, me tomé mucho tiempo, tanto a mi gente amada como a mi público. Y obviamente llevó toda esta transición de años poder contarlo en un libro. No, en la parte artística sé llorar perfectamente porque tengo una buena escuela actoral, así que si quiero llorar, mostrarme vulnerable, por eso soy artista. Pero en lo privado no. Bueno. ¿Diego? Eh, También va para ti. Lo mismo para mí. Yo no tengo ningún problema en mostrarme vulnerable. Para mí es una de mis fortalezas. Sí. Sí, yo entiendo que por más que no tenga muy buena prensa, lo que es las personas sensibles, como que... Yo creo que hoy en día ya sí, yo creo que ya ha cambiado eso y es más fácil, ¿no? Mostrarse vulnerable que hace tiempo, pero es verdad que eso es una condición de uno mismo. Quiero decir, sí. A mí me pasa, yo no soy capaz de mostrarme vulnerable. Una persona tiene un rol, asume un rol desde niño porque te pasan una serie de circunstancias en la vida y ya te tomas ese rol. De hecho, hay un libro que se llama, un libro de autoayuda, el Caballero de la Armadura Oxidada, creo que se llama, que entiende cómo uno se transforma en eso, ¿no? Es decir, que se pone una armadura y llega un momento que se la va oxidando y ya no se la puede quitar, ¿no? Claro. Entonces ya se la ha quitado y ya sigues con ella, ¿no? Claro. Y hay varios libros de psicología, algunos un poco más novelados y narrados, como puede ser, por ejemplo, Historias de Terramar, de Lebuquín, que también te habla de eso, ¿no? De decir, de cómo los seres humanos, cuando asumimos un rol y nos vamos transformando en un personaje, cuidado, ya es muy difícil quitarte esa capa, ¿no?
Y también Y todo tiene que ver, perdón, tiene todo que ver con las experiencias que has tenido desde totalmente. niño, Mm, cómo tu entorno influyó obviamente, en darte el espacio para que seas vulnerable, o que la vida y sí, todo tu mismo mecanismo de vida te lleve a que no, porque eso es mostrarte vulnerable, sea como en la selva. sí, Desgraciadamente en la selva el vulnerable no sobrevive. sí, Pero si vos fuiste criado quizás en un entorno donde te permitieron que todo eso suceda, vas a tener esas sí, herramientas. Lo que no quita después con los años, y lo que no lo lográs de forma racional, te lo logran este tipo de ya, cosas. O un libro que te pueda despertar sí, el raciocinio de decir, che, está bueno ser vulnerable. sí. Claro, yo lo que le quiero completar de lo que Mm. decía es que por ahí se asemeja la vulnerabilidad a fragilidad. Ah, Y es ahí claro, donde yo no estoy de claro, acuerdo. efectivamente. No hay las personas que se muestran vulnerables no son frágiles. Totalmente. Al Son revés. vulnerables, No, están no, al revés, son vulnerables más fuertes. y yo creo que hay una fortaleza. Y a mí, por ejemplo, a título personal, en mi infancia, yo no me mostraba Ya, vulnerable. Esto lo fui construyendo, lo fui ya. liberando con los años, porque entendía que reprimir todo eso Mm, era no ser la persona que soy. ya. Entonces, por eso llevo años que a veces me juega en contra, ¿eh? Sí, sí, Porque efectivamente. la gente a veces Lo utiliza. sí lo utiliza, pero yo ya afiné el ojo para darme cuenta cuando eso sucede, ¿no? Pero yo doy la bienvenida a la sensibilidad en las personas porque esto nos hace auténticos. Ya. Bueno, vuelvo otra vez al libro. ¿Qué valor tienen hoy las historias íntimas y humanas en una sociedad tan acelerada? Eh, hace falta esta empatía, ¿no? Si hablamos justamente de humanidad, no nos miramos a los ojos, Mm, no tenemos tiempo para el otro, no hay tiempo para leer, no hay tiempo para nada más que para ya, ver cosas de 1 minuto, 10 segundos. ya. ¿Quién verá toda esta entrevista entera, no? Sí, Digo, ya es como, wow, es larguísima. sí, Y sí. no, Sí, estamos de teniendo hecho, una conversación hermosa. nosotros nunca hacemos cosas, seguimos avanzando, pero es verdad, claro, que cuando dices ya haces podcast de más de una hora, pues ves los cortos, ves cómo van las visualizaciones. Y va bajando. La atención, la Sí, capacidad de sí. atención, Mm, eso tiene que ver sí, también con lo no humano, ¿no? mm. Porque yo creo que el ser humano tiene mucha capacidad de atención, lo único que la estamos perdiendo, No, por claro. supuesto. La estamos poniendo, nos la están robando y nos la estamos dejando robar. Claro, ¿No? claro, total, total. Sí, los medios actuales, no todos, pero en su gran mayoría, desgraciadamente, porque yo soy una persona pública que he trabajado mucho en lo profesional, digamos, masivo. Actualmente me separé hace bastante porque no comparto muchos ideales que se manejan en los medios actuales, porque tengo la sensación que te quieren mantener anestesiado, y yo siempre con mi personalidad elegí incomodar. Eh, de hecho, este libro incomoda muchas veces. De hecho, el relato que tengo muchas veces incomoda. La palabra humor con el cáncer incomoda. A decir las cosas en la cara que se mueren chicos porque la gente quizás está muy cómoda en un sillón y no quiere demorar 5 minutos de su vida para ir y ser donante de médula, o al menos aspirar a ser donante, incomoda. Eh, pero después, bueno, es más fácil, de alguna manera, fijarse en las dolencias ajenas que en las propias. Y ahí está donde la capacidad de atención, prefiero poner mi atención en toda la tontería que pasa alrededor mío y no lo que me está pasando internamente. Vale, pues seguimos. Yo me concentro tanto que me pierdo. No te pierdas, te traemos de vuelta, Luis. Bueno, os voy a hacer una pregunta a los dos, que esto es una parte como muy transversal que hacemos. En este formato de Vidas y Libros hacemos a muchos tipos de artistas, entrevistas, ¿no? Desde, pues, la primera entrevista fue a una cineasta, una directora de cine, María Maganto. También hablamos de literatura, también ha venido un cantante, un cantautor que ganó el premio Sabina, de Diego el Flaco Rodríguez. Bueno, entonces, y hay como, esta ha sido totalmente diferente porque sigue como un patrón, ¿no? Algunos patrones, pero sí hay una parte muy importante que a mí me gusta, y entonces que está hilado con todo esto, que es una pregunta a cada uno, muy concreta, concisa, Perfecto. es un poco tal, pero bueno. ¿Qué consejo darías para hacer un mundo mejor? Uf. Reírse más. Reírse más. Serena, ¿qué consejo darías para hacer un mundo mejor? Eh,
Mi consejo que siempre, desde siempre, ¿no? Desde que me haya enfermado, me pareció que era interesante que las escuelas enseñen a fijarse en uno mismo y dejar de pensar en el otro, dejar de ver en el otro. Haz lo tuyo, sé feliz, haz por lo tuyo y deja de mirar al otro, que el otro haga lo suyo. Ser un poco más como el amor y todas tus emociones en vos. Sí. Sí, yo estoy convencido de que hay una asignatura pendiente, ¿no? Que tiene que ver con las emociones ya desde niños, ¿no? Yo creo que cada vez se va teniendo un poco más de atención en esta cuestión, pero el que... Que no, Sí, perdón. no, perdón, que no confundamos individualismo Sí, sí, totalmente, y sí. esto de lo mío sí, lo otro no. No, justamente dejemos de, por ejemplo, con esto que te quiero tratar de transmitir es, si lográramos hacer esto, no existiría más el bullying, no existiría más la envidia, no existiría más el odio, no existiría más los problemas raciales, no existirían más los problemas ideológicos de religiosos, porque vos si te fijás en lo tuyo y no le prestás, o sea, la atención maligna a lo que Sí. está haciendo el otro, todos estos reales problemas complejos del ser Estoy humano no convencido. existirían. Y Ayer, esto es desde la infancia. y claro, y ahí se construye. Ayer escribía precisamente un texto para publicar en unos días sobre cuando alguien pone su foco y su atención en hablar de otra gente, en vez de dedicarse a lo suyo, ¿no? Dice, oye, qué pérdida de energía y de tiempo, y sueles criticar a más cosas que te hubiese gustado hacer. Ya. ¿no? Y acaba siendo una crítica, pero en verdad hablas de ti mismo, no hablas de la persona que lo está haciendo, ¿no? Y entonces digo, oye, qué importante es, pon foco en ti, trabaja en lo que quieras hacer, invierte poco tiempo en la crítica de las personas o cero y dedícate no a una autocrítica, sino a exigirte a ti lo que quieres hacer, porque si te estás poniendo foco en criticar a esa gente, quizás es que lo que te hubiese gustado hacerlo, ¿no? Ya. Y no has querido pagar el peaje y el esfuerzo y el sacrificio del trabajo, ¿no? Totalmente. Otro que va de libros, hablábamos libros en papel. ¿Qué libro recomendaríais a la gente que nos está viendo? Para leer, recomiendo este. Eso por supuesto. Eso está de más, ¿no ves? El humor. No, pero si es para escribir, ponele, hay muchos libros con herramientas. Yo les recomiendo siempre El Camino del Escritor de Julia Cameron, que es un librazo que acompaña mucho a los que no se animan a. Y hay yo siempre recomiendo no leer un libro particular, sino temáticas que vayan con uno. Es decir, si te gusta la ciencia ficción, lee ciencia ficción, no leas historia. Digo, entonces, lee temáticas que vayan con vos. Porque ¿para qué te voy a decir qué libro leer? Investiga desde... Si te gusta la cocina, lee libros que vayan sobre eso. Básicamente... A mí me gusta, y ahora viene Serena, lo siento, pero me gusta a veces empujar a la gente. Quiero decir, porque a veces hay precipicios que la gente no hace, que es un acto de fe, ¿no? Y a veces te tiene que empujar a alguien, ¿no? Y a mí me gusta cuando dices a alguien, léete esto, porque te conozco y no te has leído este estilo de libro quizá en tu vida, pero quizá te va a remover, y yo sé que te va a remover porque te conozco, ¿no? Tiene que ser alguien a lo mejor muy avezado con la lectura para decir, creo que te va a encajar, ¿no? Y tú le empujas y descubre un terreno nuevo, ¿no? Eso es como la película de Indiana Jones, la tercera, ¿no? Cuando dice, oye, el acto de fe, ¿no? Que va a hacer así y de repente encuentra que hay un camino, ¿no? Sí, obvio. Para recomendarte libros puedo decirte Las malas de Camila Sosa Villada, Panza de burro, te puedo decir Tan poca vida, Fonquinos, todos los libros, todos. Tengo ahí el último Fonquino está ahí. Yo voy por la mitad. Digo, no sé, es que literatura hay un montón. Pero siento que recomendar a un lector, bueno, es fácil. Recomendar a gente que no lea, que es de lo que yo creo que estamos hablando, o gente que quiera escribir. Para escribir hay que leer y hay que ver y hay que observar, ¿no? Y hay que verse mucho. Me parece que está buenísimo saber que no hay que leerlo todo, que no te tienen que gustar todos los autores, y que está buenísimo, y autoras, y está buenísimo acercarse a los libros desde las temáticas que a uno le gustan y le convocan, sean las que sean. Muy bien, me gusta. Serena. Bueno, yo lamentablemente, como estoy cursando una carrera de grado,
tengo todo mi día ocupado leyendo antropología, Me neurociencia. encanta. A mí es un tema que me Tengo apasiona. La antropología, la neurociencia, me parece sí, fascinante. historia de la psicología, psicología Mm. del aprendizaje, introducción a la psicología. Tengo demasiados autores, encima empezando desde Descartes hasta la Claro, actualidad, correcto. así que tengo la cabeza un poco limada con la lectura. No me da mucho tiempo de un poco lo que me gustaba a mí hacer cuando no estudiaba, que era sentarme a leer religiosamente. Pero el último libro que leí y que me gustó mucho se llama Tan poca vida, eh, que fue muy lindo, de un autor de acá, de New York, americano. Pues yo con los nombres americanos pido disculpas, soy muy mala. Lo ¿Vos te buscamos y lo acordás comentamos. cómo se Sí, llamaba? Hanaya es oriental y Sí. es autora. Hanaya Hisami. Eh, Mira, se lo agradezco acá al final. Ya te digo, cómo se llama, el apellido, que no. Ya Nahihara. Ayer. Sí, el personaje era acá en Nueva York. Pero lo leí justamente cuando estaba empezando a escribir el libro con Diego. Así que, pero ese fue el último que me pude dar el gusto de leer recreativamente, porque ahora me tiene acaparada la lectura todos los autores que tengo que leer por la carrera. Genial. Pero siempre leer, y aparte quiero decirles algo, esto es algo nuevo incorporado, porque como ahora estudio neurociencia, a partir de los 50 años, lo primero que empieza y decae cognitivamente es la mente. Es un botón, como nosotros estamos preocupados porque quizás la estética, la Sí, gimnasia, el músculo, que también es muy importante mantenerlo supuesto. porque también decae, pero lo cognitivo, y bueno, leer, estudiar algo nuevo, un Totalmente. idioma, lo que sea, es lo que va a hacer que con los años nosotros podamos torcerle un poco la pulseada natural de la vida misma, ¿no? Mi padre tiene Alzheimer y fue muy severo, de Parkinson con Alzheimer. Entonces perdió la mente muy rápido, ¿no? Y a mí me obsesioné por la neurociencia y estuve estudiando. Y fíjate, hay como tres pilares fundamentales para retrasar todo lo que es el deterioro cognitivo y todo lo que es la parte de la memoria, ¿no? Y cómo vamos perdiendo capacidades, ¿no?, mentales. Y una es, fíjate, la última voy a contar la última, que tiene que ver más con algo más etéreo, pero que en verdad está aterrizado por estudios, ¿no? Pero uno es, como bien decía Selina, aprender cosas nuevas. Tienes que enfrentarte a tu cerebro a cosas nuevas, sinapsis cerebrales, para que tú, bueno, tocar el piano, por ejemplo. Eso no quiere decir que si eres matemático te enfrentes a un problema matemático complejo, no. Vete a otra cosa, escribe, por ejemplo. Es decir, algo nuevo nos ayuda a que hagamos esas conexiones cerebrales, son fundamentales. Luego, el deporte. El deporte es una cosa fundamental para conservar un cerebro saludable y sano. Y hay que decirle a la gente que tiene que hacer deporte, y la lectura fundamental. Y el tercero, fíjate, que es solo por estadística, no saben de dónde viene, la positividad. También, Sí, también, sí, también las relaciones la personales. comunidad, Correcto. estar en comunidad, tener amigos, salir. Yo sé que con los años uno quizás se vuelve un poco más ermitaño, Sí. cuesta, ya no tenemos las mismas ganas que quizás teníamos cuando éramos adolescentes, que salíamos, bueno, al menos hablo por mí, yo salía todos los días. Pero bueno, con los años uno quizás, no sé, se vuelve más hermético, le cuesta, pero bueno, es fundamental Sí, sí. esos tres pilares que has dicho. Y la comunidad, sentirte en comunidad, salir a tomar algo con un amigo, hablar de lo que te pasa, de reírse, o simplemente pasear y mirar qué lindo que Totalmente. está floreciendo un árbol. Pero todo eso es necesario. Nosotros ahora, este domingo, bueno, luego este programa se emitirá más tarde, ¿no? Pero este domingo hacemos un evento de fomento a la lectura y tiene que ver con eso, ¿no? Y lo fundamentamos en atraer a, primero, también lógicamente lectores, pero no lectores, o gente que le gustaría leer más, desde la importancia, como bien decía Selina también, de, oye, el deporte es al cuerpo, ¿no? O sea, lo que el deporte es la lectura es al cerebro, ¿no? Es decir, es tan importante la lectura, que es un fenómeno mágico que se ha dado en el cerebro del ser humano, ¿no? Conectar caracteres unidos que dan palabras, y las palabras unidas dan frases y generan ideas. Eso es una cosa maravillosa en el cerebro y es mágico. Y hay que fundamentar la lectura profunda, el estudio y leer. Y entonces por eso hacemos un evento muy importante, y está de manera transversal. Oye, es muy importante la lectura para nuestro cerebro. Sí. Qué lindo, ¿cómo me gustaría estar ahí? Sí. Además, empieza un actor, se llama Leer o no leer, esa es la cuestión. Oh, wow, Y entonces, claro. y un actor sale con un libro de Shakespeare,
y empieza a leer o no leer. Entonces hay una especie de un actor que salió en La Casa de Papel, un actor bastante famoso, majísimo. Y luego hay unos... Bueno, es un evento bastante, bastante chulo. Qué genial. Que, por cierto, Will, lo cubres tú, ¿eh? Recuerda que no lo habíamos hablado. Vamos a hacer este final, pero vamos a continuar porque había preparado una cosa que tiene que ver con el teatro, me parece fascinante. Y para mí, hemos hablado del libro y ahora quiero pues que hagamos una conversación sobre el teatro. Y entonces, por terminar, yo simplemente diría que, por favor, leer este libro. Este libro es maravilloso. A ver, por aquí, ahí. Os diría que no quiero hacer spoilers, pero que es una novela necesaria, fascinante, emotiva, dura en algunos momentos, pero que no os va a dejar indiferente. Y os recomiendo que lo leáis. Diego, comenta algo también de vuestro libro, ¿no? Sí, para mí es un placer de lectura. Por ahí queda fatal que yo lo diga, pero No, yo es así. lo agarro y digo, fluye, es un libro que fluye, que en cuanto lo empezás te engancha y te vas a meter en una historia que está llena de esperanza, que eso a mí me gusta muchísimo, sin romantizar nada, ¿eh? Sin romantizar nada. Pero me parece que nos hace falta un poco de esa luminosidad, de la esperanza de, joder, se puede creer en la vida, ¿no? Celina. Bueno, primero darle fuerza a todos aquellos que están transitando un momento de enfermedad, sea cual sea, a nadie nos gusta, nadie nació diciendo estoy preparado para recibir tal diagnóstico, nadie, cualquiera sea la enfermedad, es algo que te traspasa y te marca, y que este libro de alguna manera, esta novela que es una ficción basada en hechos reales, pero que me gustó jugar mucho con la ficción, muestra esto justamente, que en los momentos que creemos que ya no podemos más, de alguna manera, sea cual sea tu creencia, hay una pequeña luz que te aferra a la vida. Y aunque sea ese pequeño 1% que me dieron a mí, yo dije, bueno, tengo 1%. Acá estamos. Y acá estamos compartiendo esta charla maravillosa con ustedes, con tu audiencia. Y vuelvo a repetir, no es un libro para que me conozcan a mí, no es un libro para que conozcan la historia de Celina Rucci, es un libro que realmente quiere que entiendas que donar vidas, médulas salva vidas, y que hoy es muy necesario, porque ya bastante entre nosotros nos estamos matando. Así que es hora de dar un poco de vida a la humanidad. Qué bonito, me encanta, Celina. Pues ya lo sabéis, en papel podéis comprarlo en Argentina, porque además nos visualiza mucha gente de Argentina, y en España podéis comprarlo en libro electrónico, en la Casa del Libro, en el FNAC, en cualquier plataforma de libro electrónico, y os recomiendo que os lo leáis. Bueno, vamos a pasar al tema del teatro. Y una primera pregunta. ¿Qué relación existe entre la faceta de dramaturgo del teatro y, en este caso, vuestra manera de escribir, ¿no? Entre el ser dramaturgo, o sea, escribir teatro Sí, y escribir narrativa, sí, ponele. sí. Escribir teatro es totalmente distinto. En tiempos, básicamente, encarar un libro es... me gusta pensarlo como una obra arquitectónica, en donde hay que ir poniendo los cimientos, hay que excavar mucho, hay que poner unos buenos cimientos a una estructura, saber tener una idea de cómo se empieza y hacia dónde se va, genérica, una hoja de ruta clara, estructura, mucha estructura, porque vas a dedicarle mucho tiempo. La gente suele tardar 4 años, porque es de 2 a 4 años metido en contar esa historia, ¿no? Son escribir 300 páginas. Es un montón. Es un desafío. Y luego verlo en partes chiquititas, ¿no? Escribir teatro no tiene nada que ver. Primero porque en una novela puedes dedicarle 10 páginas a cómo se abre una puerta. Y eso es hermoso. Para ver lo que hay detrás de la puerta y después describes, ¿no? Y luego están los diálogos, está ese mundo. Vos tenés que generar la imaginación del otro. Del espectador, lector, ¿no? En teatro es el espectador que va a ver la obra, va a enterarse de todo a través de los diálogos. Entonces, escribir teatro es dialogar o monologar.
en donde yo a veces me doy cuenta que como autor de teatro, las didascalias, que son esas acotaciones de acción Ujú. o de escenografía, están muy literalizadas, muy literaturizadas, ¿no? No, hay que poner lo concreto, la acción y dialogar. Entonces, eso es muy distinto. En un libro tenés diálogo, tenés narrativa, tenés la generación de esa imagen, ¿no? Podría ser que un libro mezcla teatro y cine, porque en el cine está la imagen, ¿no? Ya dada, ¿no? Entonces, ese lenguaje, el libro lo propone desde una manera mucho más amplia y detallista, ¿no? Entonces, por eso son dos. En tiempos es totalmente distinto. Yo, por ejemplo, tardo siempre las historias empiezan en la cabeza del autor, ¿no? Con un tiempo en madurarlas, en bajar notas, en ir construyendo hasta que escribo, y cuando me pongo a escribir teatro, en un mes y medio suelo sacar un primer borrador. Fíjate. Ya por costumbre, ya he escrito 10 obras de teatro. Ya. Entonces, digo, como que luego tenés la oportunidad de seguir trabajando el texto con los actores y actrices en el escenario antes del estreno, en los ensayos. Ya. En mi caso, porque soy el quien dirige los O sea, que lo textos que escribes y, escribo. claro. Pero siempre está esa oportunidad, me parece, ¿no? A no ser que Mm. sea negado por el autor y el que lo vendió el guión. A mí me parece que eso es muy positivo. Termino de escribir el guión siempre con los ensayos. En un libro, con la reescritura, ¿no? Que es, para mí es una de las partes más geniales de la Sí. escritura, Mm. es la reescritura. Mm. Amo la reescritura. Soy un apasionado de la reescritura porque ya lo hiciste. Ya. Una vez que te pones a reescribir, ya está hecho. Ya. Entonces, volver a jugar. Hay veces que una frase está 2 días cambiándole. Barruntando, ¿no? No, la frase ya escrita, cambiándole el artículo, el verbo, la coma, adelante, atrás. Eso para mí es genial. Es como el ingrediente. Eso lo decía, creo que era Oscar Wilde, ¿no? Dice, me tiro toda la mañana para poner una coma y toda la tarde para quitarla. Exacto, pero es divertidísimo. Cuando entra en el terreno ya de la obsesión, ya te vuelves loco, ¿no? Pero hay un momento que parás y decir, bueno, así queda. Total, ya está, quedó así. Y luego dejar reposar, tanto en teatro como en narrativa, dejar reposar también es. Yo estoy dando como las claves, ¿no? Yo estoy diciendo lo que yo hago, ¿no? Bueno, En cuanto a. tú eres libre de decir me lo voy que un quieras. poco. No, pero como que dejar reposar los textos. Sí. Cuando uno los escribió, nunca leerlos en el momento, sea el día siguiente, luego ya cuando los leíste, corregiste un poquito, y luego dejar reposar. En teatro también, deja reposar los diálogos y léelos en voz alta a ti mismo. Eso es genial, son claves que para Me todo apasiona, sirve. Selina. Ya es como que me activó a mí me encanta hablar de escribir, porque es el motor de mi vida, el contar historias. Básicamente es eso, lo que hago, cuento historias. Y me da igual cómo y dónde, en qué formato. Y tú, Selina, del otro lado de la, ¿no? de la escena, ¿no? Digamos, de la que recibe, ¿no? Ese texto. ¿Y qué diferencias hay que encuentras tú, no? Yo creo que el arte no es ni más ni menos que la forma de expresar. Es una forma de expresar lo que sea, lo que quieras, desde la escritura, desde la pintura, desde la danza, desde la actuación. Yo he sido una bendecida porque todos esos matices me tocaron. Los he hecho y no dejan de ser una forma de comunicar algo. Y como bien decía él, contar historias, actuar historias, escribir un libro. No, es el principio de la humanidad, estar en contacto con el otro. El ser humano no nació para estar solo. ¿Qué sucede si un chico lo largan a la selva y se cría solo? Y va a ser esquizofrénico, va a estar, o sea, no va a estar. Ya. Ese chico no va a estar, ese chico, esa chica. Entonces el ser humano necesita el contacto con el otro y el arte es una herramienta fundamental para estar en contacto con el otro, tanto el que necesita para recibirlo como el que necesita para escribirlo, para darlo. Para mí no hay muchas diferencias, para mí es algo interno tuyo que necesitas comunicar y expresar al mundo y que alguien lo recoja, que recoja el guante, ¿no? Una pregunta para ti, luego una un poco modificada para ti, Selina. ¿Crees que el teatro te ha enseñado a escuchar mejor a los personajes? Quiero decir, a los personajes de tus novelas, o en el caso a los propios personajes, ¿no? De cuando escribes también teatro. El teatro. El teatro me ha enseñado muchísimas cosas. A escuchar mejor. Puede ser.
eh, estoy pensando en lo que me estás diciendo, porque no sé si es escuchar mejor. Porque un autor escucha a sus personajes siempre. Porque sin esos no tenés historia. Ya. Digo, entonces, por ahí a codificarlos de una manera más fluida, sí. Ya. El teatro, ¿por qué? Porque cuando uno escribe, escribe en soledad. En teatro escribes en soledad, pero luego hay unos actores que dicen. Y cuando eso se vuelve cuerpo, cambia total. La palabra escrita, Sí, sí, cuando claro. se vuelve cuerpo a través del actor, Mm. de las actrices, eso se transforma en otra cosa. Y por ahí no funciona. Claro, fíjate Por que, ahí bueno, no entonces emociona. hay cambios, Por me ahí imagino, se ajustes. hay recontracambios. Uno se tiene. No, pero es que si no sos un necio como director, Recontracambios. si no sos un necio, Ya. porque te Hay quedas muchos. en el texto. Hay ¿no? muchos necios, digo, directores. No es tu caso, por suerte, pero hay muchos. No, yo he ido aprendiendo mucho en el trabajo con los actores y las actrices porque es el material vivo de lo que uno escribió, Mm. ¿no? Entonces, uno tiene que escuchar. Y hay veces que el actor, yo hay veces que imaginé de una manera algo y el actor no me lo puede dar. ¿Y qué? Tengo que forzar al actor a que lo haga de la manera que yo quiero. O yo tengo que adaptarme a ese actor o actriz que tengo Ya. y transformar eso si quiero que siga adelante. O reemplazo al actor o me adapto, Ya. ¿no? Sí, Muchas sí, veces sí. es así. Sí, sí, es como un guión, ¿no? Para una productora. A veces eso es el presupuesto, hay que adaptar el guión al presupuesto, no. O cocinar. Claro. Es lo mismo que cocinar. Tenés un ingrediente, bueno, este no sabía como yo esperaba. Esta albahaca no tiene el gusto que yo esperaba. ¿La incorporo o no la incorporo? Bueno, si la incorporo, ¿cómo la incorporo? ¿Y cómo hago que para que eso sepa a albahaca? Bueno, es que es un poco lo mismo. Es mezclar ingredientes y jugar con, ¿no? Para mí el objetivo, claro, tanto en teatro, que tenés la gran fortuna de tener actores que te transmiten eso. Ujú. O en una novela que tenés la gran fortuna de tener mucho espacio para Ujú. transmitirlo, mucho tiempo, es que la gente que vea o lea empatice con lo que haces, con lo que cuentas. Si no te pasa a vos lo que te pasó leyendo el libro, Claro. algo no está bien contado. Y para eso yo soy el primero que se tiene que emocionar. Ya. A mí me encanta contar esto, que me pasó con Celi. Toda la tercera parte, para mí se me agarró acá, de la novela, ¿no? Ujú. Y yo estaba muy emocional, muy emocional. Siempre cuando escribo termino muy emocional en carne viva, ¿no? Porque hay algo que dejo ahí. Y Celi me decía, pero esta es mi historia. Digo, no la vivas tú como si fuera tuya. Y yo decía, Celi, pero es que de alguna manera, esto me está sucediendo también cuando lo escribo. Ya. No, claro, es que es así. Y cuando lo lees Pero- hay un momento que estás ahí y estás en esa habitación y sientes la presión, la soledad, y dices. Y al actor cuando lo actúa tiene que sucederle de esa manera. Eso lo sabe bien Selina al actuar. Tiene que sucederle. Si no le sucede, ¿cómo va a repetir todas las veces en las funciones? ¿No? En cine lo mismo. Son códigos distintos. Hay algo que te va a gustar, que me gusta a mí mucho cuando trabajo con actores en escena, que siempre les digo, nosotros estamos haciendo teatro, todo bien, pero hacemos teatro como si fuera cine. Y ustedes van a actuar como si estuvieran actuando en cine, pero en teatro. Y los actores dicen, ¿qué mierda me estás diciendo? ¿Cómo? Yo estaba ¿Cómo pensando hago? eso, digo, pero ¿qué? ¿Cómo hago? Claro. Bueno, pero ahí está la forma que yo tengo, ¿no? Ya. Porque muchas veces el actor se cree que actúa solo con la palabra, Ya. con el decir, y no. Lo más difícil que me he encontrado yo es que los actores en general entiendan que muchas veces el silencio, la no palabra, la no acción, la no Ujú. gesticulación, es muchísimo más poderoso y eso Ya. es actuar también. Ujú. No decir también es actuar. No que la línea, cuantas más líneas tengo, más actúo. No. Y eso, bajo mi criterio, ¿eh? Sí, sí. Bajo mi criterio escénico, básicamente. Y esta es mi responsabilidad, lo que estoy diciendo. Creo que actuar es poder manejar el silencio y manejar la no acción. Selina, ¿qué te ha enseñado a ti el teatro? Bueno, desde mi vereda, para mí actuar es componer y para Ya. componer algo uno es inmerso, Ya. me ha tocado componer, me acuerdo cuando era joven, un personaje que siempre lo cuento anecdóticamente con mis amigos porque se ríen,
de una mujer que era como de sociedad alta, y yo vengo de un barrio, yo vengo de una familia muy humilde, y había un montón de esa parte de composición que tenía que hacer mi personaje que no lo había visto, no lo había abstraído, no había mamado eso. Y entonces me fui a Recoleta, que es la zona como paqueta, linda de Buenos Aires, me senté a tomar un cafecito en un bar ahí de Recoleta y me puse a observar. Y pasaban todas las señoras, ¿cómo dicen allá? Presas, ¿cómo dicen? Sí, pues Sí, pijas. Pijas, sí, pijas, lujos, sí. Claro, a mí me está diciendo porque para mí significa otra cosa. No vas a averiguar con las caras. Entonces, bueno, me senté ahí, estuve como 2, 3 semanas yendo al mismo lugar a tomar el cafecito y a mirar, y empezaba a observar los gestos de las señoras pijas, cómo hacían, cómo se acomodaban. Y yo me acuerdo que iba con mi libretita y anotaba, y después, bueno, después me aprendí el texto y yo me puse en ese lugar, y era la parte, creo que yo a los 6 años supe que quería ser artista porque me gustaba jugar, me gustaba como salir un poco de mi realidad, y nunca me imaginé trabajando en un trabajo que sea tan lineal, en una oficina donde vaya todos los días y haga esa, aunque parezca mentira, el teatro, que uno dice, pero bueno, ¿te cansas de decir siempre todas las funciones lo mismo? No, no hay una función igual que la otra, no hay una reacción del público igual que el otro. Entonces, a mí el teatro, que fue mi primera gran pasión, yo tenía 6 años cuando dije que quería actuar en teatro, y veía las marquesinas de los teatros de la Avenida Corrientes, donde está el Obelisco en Buenos Aires, que estamos llenos de teatros. Ahí decreté, ahí va a estar mi nombre. Y bueno, después, claro, y después viene todo el proceso educativo, ¿no? Donde uno tiene que aprender, tiene que aprender a actuar, a bailar, a cantar, y lo disfruté muchísimo. Esto de componer, yo creo que tanto el cine, son otros tiempos. Recién cuando escuchaba, digo, actúan en el teatro como en el cine, digo, ¿cómo? Porque me vuelvo loca. Yo en el cine me vuelvo loca, con mi ansiedad me vuelvo loca. Abro la puerta, hola, corten. Abro la puerta, hola, corten. Abro la puerta, hola, corten. Ya la tercera revolé todo y me fui del set. El teatro es ahí, es ahí. Ahí ve la reacción de la gente. Pero bueno, aprendí a ser paciente, de hecho, con actuar. Qué bueno. Pues nada, Emma, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por haber venido. A ti desde la distancia, pero estás aquí presente con nosotros. Estoy ahí con ustedes, chicos. Ha sido un placer. Ha sido un placer leer vuestro libro. Ha sido un placer conversar con vosotros. A Diego ya le conocía, a ti te he conocido hoy, Selina, y solo tengo agradecimiento. O sea que nada, ha sido una tarde muy bonita con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias. No, gracias por el espacio, gracias a Diego, y sobre todo a vos, Luis, y a toda tu audiencia por dejarnos que nuestras voces penetren en las personas, y ojalá hemos hecho la tarea de dejar este granito de que yo sigo con la vida porque estoy porque viva. Donas vida. Donar vida es exacto, es igual que donar vida. Correcto. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias.